Hoy estudiaremos la creación en Génesis 1, el famoso versículo que ha creado tanta controversia. Comenzamos. La Escritura dice así en el versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Paramos aquí. La Escritura señala claramente quién es el Creador desde su primer reglón, que fue Dios quien creó la tierra y los cielos, y esto fue en el espacio-tiempo llamado el principio. Continuamos la Escritura en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Nos detenemos aquí para estudiar este versículo detenidamente. Entre el versículo 1 y el 2, muchos eruditos y estudiosos de la Escritura, los cuales admiramos, dicen que hubo vida, que hubo dinosaurios y mucha vegetación, y que sucedió algo como una catástrofe natural ocasionada por un meteorito, de lo cual creen que puede ser cuando el diablo cayó del cielo a la tierra. Y se le atribuye a esa catástrofe, a esa destrucción, el desorden que señala el versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero vamos a estudiar con la Biblia un detalle que es importante saber, analizaremos para saber más sobre este asunto. Vemos, en el versículo 2 que sigue diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, queda claro que ciertamente había tierra y ciertamente existía el agua. Los dos componentes necesarios para la vida. Pero no había vida natural, ni de vegetación ni vida animal, pues al agua no se le dio la orden de producir hasta el versículo 11, en el versículo 11. Es el tercer día, cuando Dios le da la orden a la tierra de producir hierba según su fruto y según su género, y árboles también. Antes de ese tiempo, la tierra nunca antes había producido vegetación, pues aún no se le había dado la orden de dar vida vegetal, había material, había tierra, pero Dios todavía no le había dado la orden a la tierra de producir vida vegetal. El versículo 11 y 12 dicen: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Continuamos y vemos que en el versículo 2 la Escritura señala que había agua. Pero al agua no se le dio la orden de producir vida animal hasta el versículo 20. Existía el agua en el principio y en el versículo 2 lo aclara, pero el agua nunca antes había producido vida, pues no había recibido la orden de Dios hasta el versículo 20, que pertenece al día cuarto. El versículo 20 y 21 dice: Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Podemos ver con la Escritura que claramente del versículo 1 al 2 no había vida en la tierra, pues la tierra y el agua no habían recibido la orden de Dios de dar vida ni vegetal ni animal hasta tiempo posterior. A la tierra se le dio la orden de producir vida animal en el versículo 24, que pertenece al día quinto. Aquí entrarían los dinosaurios a formar parte de la creación de Dios, entre todos los demás animales. El versículo 24 dice así: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y la Escritura sigue diciendo que al hombre y a la mujer Dios los creó en el día sexto.
por lo cual deducimos que ciertamente los dinosaurios vivieron juntamente con los humanos, que Adán y Eva vieron esos grandes y enormes animales. Espero, amigos, que haya podido ser de bendición esta enseñanza para ustedes y darles un poquito más de luz, aunque las demás teorías hay que respetarlas, pues estamos en el camino y estamos aprendiendo cada día en el Señor. Gracias, Dios los bendiga.